Con el paso de los años, la salud mental ha tomado relevancia entre la población. Una mala o nula atención a esta rama de la salud puede originar complicaciones en el desarrollo del individuo, incluso desde la niñez. La percepción de la realidad puede verse alterada y provocar que la persona comprenda su entorno de manera negativa. Básicamente, un problema de salud mental impediría un comportamiento sano de un individuo dentro de la sociedad, haciéndolo sentir rechazado. Hoy en día, el mundo vive un gran foco rojo respecto a la salud física y, a su vez, la salud mental. El contexto ya lo conocemos. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. But the virus is still spreading fast. It is still deadly, and most people are still susceptible. A pesar de que el futuro del impacto del virus SARS-CoV-2 era incierto, la Organización Panamericana de la Salud ya deslumbraba un panorama relacionado al daño a la salud mental de la población. En 2005, luego de la reciente aparición de la gripe aviar, se advirtió de la vulnerabilidad psicosocial que se presentaría gracias a la exposición a un evento o amenaza traumático, resultante de un proceso dinámico de interacción de diversos factores. La OPS enfatizó que los grupos más vulnerables eran los que tenían mayores dificultades para reconstruir sus medios de subsistencia y apoyo social después de una catástrofe, o en este caso, una pandemia. Desde la perspectiva de la salud mental, la población expuesta puede sufrir tensiones y angustias en mayor o menor medida. Por ende, la OPS estimó un incremento en la incidencia de trastornos psíquicos entre una tercera parte y la mitad de la población, dependiendo de la magnitud del evento y el grado de vulnerabilidad. Sin embargo, destaca que no todos los problemas psicológicos y sociales que se presenten podrían calificarse como enfermedades, sino que la mayoría de estas situaciones emocionales serán reacciones normales a una situación anormal. Las advertencias son claras. La población puede experimentar ansiedad, tensión, inseguridad, miedo, sentimientos de abandono y vulnerabilidad, así como enojo, irritabilidad e indignación, miedo a nuevas pandemias, duelos, estrés agudo, reacciones colectivas de agitación, descompensación de trastornos psíquicos preexistentes o trastornos somáticos de origen psíquico, crisis emocionales y de pánico. Además, puede derivarse un incremento en el consumo de alcohol y abuso de tabaco, así como otras sustancias psicoactivas. Nuestra entidad no ha quedado exenta de la atención psicológica. De acuerdo con el Área de Salud Mental y Adicciones del Instituto de Servicios de Salud del Estado, en los últimos meses, Aguascalientes ha reportado como sus principales problemáticas la depresión, la ansiedad, el consumo de sustancias como el alcohol y el tabaco, así como la violencia. Los expertos señalan que una de las principales barreras de la atención psicológica en la actualidad no es la pandemia del coronavirus, sino la desinformación y los estigmas que persiguen al cuidado de la salud mental. Hemos estado combatiendo ya desde algún tiempo que desafortunadamente, pues la población en general desconoce un poco, digamos, la labor de los psicólogos. Y obviamente no me refiero a toda la población, pero hay una cierta sección de la gente que a lo mejor no tiene muy claro exactamente qué hace el psicólogo. Y a veces incluso hasta se tiene, podríamos llamarle así, un estigma alrededor de la disciplina. Nosotros en psicología nos ha tocado muchísimas veces escuchar a personas que, por ejemplo, en lugar de buscar atención de un profesional de la psicología, prefieren ir, no sé, por ejemplo, a pedirle consejo a su vecina con la que tiene mucha confianza, o van a pedirle a la curandera del mercadito que le venda ahí unas hierbitas para que le quite el padecimiento que tenga, etcétera. Y en ese sentido, como tú dices, totalmente puede ser algo muy grave, porque digamos que esto nos lleva a que las personas no reciban el mejor tratamiento que podrían recibir a sus problemas, o bien si lo terminan recibiendo, que tal vez lo reciban cuando ya es muy tarde o cuando ya la situación ha complicado y se pudo haber hecho una intervención mucho más sencilla, más rápida o más exitosa en una primera etapa, tal vez donde todavía no fuera tan grave. Tenemos diferentes investigaciones, por ejemplo, el Instituto Nacional de Psiquiatría, que ya he hecho referencia,
en donde tardamos hasta 15 años para poder atender un problema de salud mental que ya hemos desarrollado y ya ha evolucionado bastante. Mira, no es un asunto de la comunidad de Aguascalientes la no atención a los problemas de salud mental, ya es parte de la cultura del mexicano. En todo el Ujú. país se ve esta situación de la no atención a los problemas de salud mental. Tenemos que seguir trabajando en esta desestigmatización de los problemas de salud mental. No es, como la mayoría de las personas lo consideran, no es necesario estar loco para poder requerir asistencia profesional, psicológica o psiquiátrica, sino que todos en algún momento de nuestra vida lo necesitamos. De acuerdo con el Área de Salud Mental y Adicciones del ICEA, durante los meses de mayo y junio del 2019, se tuvo un promedio de 300 llamadas telefónicas a la línea Vive. Para septiembre, se llegaron a recibir hasta 700 llamadas de atención psicológica. Ya en enero de este año, el número de atenciones se incrementó a un promedio de 1.500 llamadas. El Boletín del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica señala que, hasta la semana 22 del 2020, Aguascalientes registró por lo menos 566 atenciones psicológicas relacionadas a la depresión, de las cuales 437 eran mujeres y 129 eran hombres. En comparación con el mismo periodo correspondiente al 2019, hay 106 casos menos de atención psicológica, lo que representa una disminución de un 15% durante el año del COVID-19. Sin embargo, la cifra real de personas con problemas relacionados a la salud mental durante el confinamiento podría ser aún más grande, ya que, al 11 de junio de este año, tan solo en el DIF estatal, a través del programa Juntos por la Vida, se habían brindado 1.152 asesorías presenciales y vía telefónica relacionadas a la salud mental. Pero los que contactan solicitando atención psicológica, justamente la gran mayoría ha sido pues para expresar problemas asociados a lo que podríamos llamar como trastornos depresivos. O en su defecto, también trastornos de desregulación emocional han sido los dos principales motivos. Esto justamente porque expresan pues sentirse desanimados, tal vez sin ganas de estar activos, dado que llevan mucho tiempo encerrados, y que como te digo, sin aras de reducir la importancia o el posible impacto de estos trastornos, la realidad es que son pues ocurrencias que se esperarían en estas situaciones. Eh, la gran ventaja es que, bueno, afortunadamente estas personas, a pesar de que tienen estos trastornos, están teniendo pues este acierto de buscar ayuda. Tenemos la línea Vive, que es generalmente donde nosotros tenemos o captamos a las personas que tienen alguna emergencia psicológica y se les puede dar terapia psicológica a través de esta línea. Y tenemos la otra línea que es la 911, que también nos llaman por cuestiones de emergencia a esta línea. Pero se diseñó una nueva estrategia que es el chatbot, que sigue funcionando. El 4 de enero se inicia esta estrategia, que es una serie de instrumentos de tamizaje en Facebook, en donde la población puede contestar algún tipo de cuestionario. Tenemos de consumo de sustancias, de violencia, de depresión, de ansiedad, y a partir del resultado se le da la oportunidad a la persona de comunicarse a la línea Vive para poder ser atendida de esta situación del cual está trabajando. Entonces sí hemos incrementado y hemos visto la sensibilidad de las personas, no solo para atender sus problemas de salud física, sino también para atender sus problemas de salud mental. Y bueno, a partir del que se inicia la Jornada Nacional de Sana Distancia, que fue en el mes de marzo, el número de atenciones que hemos recibido exclusivamente para COVID han sido 400 en promedio y relacionadas principalmente a ansiedad, estrés y la situación que provoca el aspecto económico en las familias, que también se ve reflejada en los niveles de ansiedad de las familias. La mayoría de las llamadas que hemos recibido, principalmente exclusivamente de COVID, sí está entre los 18 y los 40 años de edad. La mayoría son personas del sexo femenino, y lo que sí es el municipio no lo tengo yo registrado, no lo hemos registrado, pero la mayoría de las llamadas sí son de aquí del municipio de Aguascalientes.
Sí, como tú lo sabes, no solo no son la Dirección de Área de Salud Mental y Adicciones, no es la única que tiene el servicio telefónico en estos momentos de la pandemia. Y esta es bueno, es una estrategia la más socorrida ahorita, lo que le llamamos la telepsicología, para poder dar los programas de atención psicológica a través del teléfono o de plataformas, por ejemplo, Zoom, Telmex, Ujú. etcétera, ¿sí? Y está, por ejemplo, el DIF, que también está dando el servicio de atención telefónica, y están ahorita, por ejemplo, en los centros CRECE de desarrollo social, en donde hay psicólogos de Juntos por, por la Vida, están ahorita atendiendo en los diferentes centros CRECE. También centros de integración juvenil tienen la atención vía telefónica, y diferentes universidades han propuesto, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y nosotros estamos colaborando de manera muy estrecha en un programa que se llama Punto de Encuentro, en donde es no solo asesoría psicológica, sino también asesoría legal y asesoría de otros tipos, por ejemplo, para el tratamiento de la violencia. A pesar del distanciamiento social y de la instrucción de quedarnos en casa, diversas instituciones gubernamentales y educativas se han aliado para crear una red de atención vía telefónica y virtual para salvaguardar la salud mental y la salud física de la población. Todas las cuestiones que hemos detectado de violencia física, violencia psicológica, hay cuestiones laborales, se dio mucho este aspecto en la contingencia, también mucho maltrato al interior de las familias, violencia. Entonces, ellos nos están ayudando a dar asesoría y también nos han ayudado a canalizar directamente a las instancias correspondientes para atender, porque han surgido casos también en la noche o los fines de semana o a medianoche, cuestiones de violencia fuertes, donde se ha tenido que intervenir. Entonces, son estas 4 áreas los que los componemos, somos como 57 personas aproximadamente, y todos han participado de diferentes maneras. Tenemos un promedio de edad de 21 años, ¿sí? La edad mínima que nos ha tocado atender es de personas de 18 años y nos ha tocado, inicialmente eran entre 18 y 25. Ahorita ya a la fecha hemos atendido señoras o personas de 65, 70 años. Es ahora sí que muy importante porque por lo regular no son personas que están en las redes y han estado participando, se han acercado a nosotros. El estado civil de las personas tenemos un 15.38 casados, tenemos un 11.54 solteros y el resto no lo hemos detectado porque no es un dato original que se pregunta, por lo regular se pregunta el nombre, la edad y la ubicación. Tenemos el 69% mujeres y el 30.77 hombres. Son más mujeres las que han acudido a este perfil. Y sí, el 92.31 son del estado de Aguascalientes y nada más el 7.69 es de otros estados. También lo que hemos detectado que estos casos llegan por lo regular en la noche, casi todo llega en la noche, a partir de las 7 de la noche, puede ser hasta las 3, 4 de la mañana, y desde el jueves, los jueves, viernes, sábado, domingo, es cuando más tenemos actividad. Hemos visualizado que un buen porcentaje de la población pide asesoría psicológica o asesoría legal vía WhatsApp. Vía WhatsApp. Es a veces un poco complicado, pero lo piden vía WhatsApp. Y hay otro porcentaje de la población que pide a través del mensaje del Face, que no da su teléfono, no nos da más datos, pero sí es a través del Face. Se da asesoría psicológica, asesoría legal y no importa el horario. Nos hemos adaptado al horario de la población. A partir de la primera llamada, la mayoría de las llamadas que sí hemos recibido, aproximadamente el 60% con la sola llamada se puede solucionar el problema, porque la situación que puede estar viviendo la persona es momentánea, entonces con alguna guía de nuestros terapeutas en ese momento se puede solucionar, se pueden bajar los niveles de ansiedad o de estrés, por ejemplo, pero sí ya otro porcentaje, el 40%, sí es canalizado a recibir proceso terapéutico como tal.
que puede ser dado también en el programa Vive o es canalizado a los diferentes psicólogos de las 8 unidades que tenemos en el estado. La pandemia nos deja este aprendizaje de que en ocasiones nosotros no podemos controlar nuestros propios problemas, requerimos el apoyo de un profesional y es cuando hacemos uso de los servicios, por ejemplo, el teléfono, ¿sí? Pero también nos da la oportunidad que mucha gente que no atendía sus problemas de salud mental, ahora sí los están atendiendo. Yo esperaría que las personas tomemos conciencia de la atención a la salud mental. Y si logramos tomar conciencia en nuestra atención a la salud mental, sí se esperaría un incremento en el número de personas que solicitan el servicio de psicología o de psiquiatría. Entonces, yo esperaría que sí, que aprendamos de esta pandemia, aprendamos de la situación que vivimos, no solo por la pandemia, sino por la cuarentena, tengamos más, le demos más importancia a la salud mental y esto sí incremente el número de personas que soliciten apoyo psicológico o psiquiátrico. O sea, yo sí esperaría que se incrementara por este asunto, por la conciencia que toma la gente de la atención a la salud mental, no porque se incrementen los problemas, sino por la conciencia de la propia gente. Tal como lo señaló la OPS, la mayoría de los episodios de las crisis emocionales entre la población de Aguascalientes fueron momentáneos y no precisamente derivarán en trastornos psicológicos. Con esa ventaja, las atenciones pueden darse con una mayor facilidad y en corto tiempo. Con las características de esta situación, los expertos prevén una mayor conciencia al cuidado de la salud mental entre la población y, por ende, más solicitudes de ayuda. Sin embargo, hay que recordar que esta situación es benéfica para aquellas personas que necesiten de una atención especializada. Se puede dar terapia a través de algún medio de comunicación a distancia. Entonces, en ese sentido, pues hay maneras de atender estos problemas aún manteniendo a la gente en aislamiento. Por ejemplo, tengo entendido justamente como parte de la colaboración que está teniendo Licea en este proyecto de la universidad, junto con nuestros propios terapeutas, pues toda esta gente que ha estado solicitando apoyo y que se le ha necesitado dar algún tipo de tratamiento psicológico, pues se le ha podido dar sin necesidad de verlo frente a frente en un consultorio. Se han, digamos, abordado estrategias de terapia en línea, ya sea a través de videollamada como esta que estamos teniendo tú y yo, tal vez a veces incluso a través de mensajes de texto. Entonces, en ese sentido, me parece que si bien existe un cierto riesgo de que con el tiempo sigan incrementando estos problemas de naturaleza psicológica y de salud mental, creo yo que siempre que se establezcan condiciones adecuadas, va a ser muy factible que podamos atender estas situaciones sin que, digamos, haya una situación fuera del control o que, digamos, se salga de las manos y ya no se pueda hacer nada. Creo que ese no va a ser un escenario en realidad que ocurra siempre que haya en estas condiciones para poder apoyar a la población. De hecho, hemos estado intentando reforzar la publicación de la página porque hemos detectado ciertamente que a lo mejor hay alguna parte de la población que no se ha enterado, justamente por la naturaleza de que le dimos publicidad por Facebook. De hecho, es algo que me da gusto ahorita, por ejemplo, la entrevista que ojalá que pueda servir, pues para que esta información le llegue a mayor población que tal vez no pudo ver los anuncios que nosotros divulgamos por Facebook y que sepan que el servicio ahí está pues disponible. Y nuestra intención es seguir apoyando pues ahora sí que a la cantidad de población que nos decida contactar. Y bueno, también mencionar que así como hay profesionistas de la universidad apoyando en el proyecto, bueno, estudiantes de últimos semestres, hay profesores y hay personal de la clínica de atención psicológica, todos apoyando en estas funciones, pero también estamos recibiendo lo que a mi parecer ha sido una muy importante ayuda, también como te digo, por el ICEA, por el Instituto de Salud y particularmente por las instalaciones del Centro de Agua Clara, nos han estado dando apoyo también en términos de terapeutas que puedan estar atendiendo personas que así lo requieran, incluso aquellos que han requerido atención más tal vez de naturaleza psiquiátrica, han sido pues digamos dirigidos a esta área de apoyo de Agua Clara y de la Dirección de Salud Mental del Estado, la cual ha sido de mucho apoyo para este proyecto entre la universidad y el ICEA.
Yo creo que va a ser un esfuerzo de todos, por parte de toda la población, y en ese sentido, creo que va a ser muy importante que aquellos miembros de la sociedad que necesiten algún apoyo de la comunidad psicológica, pues que adelante, que nos busquen y nosotros encantados los apoyaremos. Tenemos que aprender a vivir con el coronavirus. Eso sí implica cambios en nuestra forma de vivir, cambios en la forma en que vamos a socializar con los demás. Sí implica cambios, pero también implica que las situaciones de salud mental requieren atención y no tenemos que desestigmatizar, y esto es algo que hemos hecho mucho énfasis. El asistir al psicólogo, al psiquiatra no es para locos. Todos en algún momento de nuestra vida necesitamos una guía para poder comportarnos de manera adecuada en lo individual y en lo comunitario. Como lo mencionamos anteriormente, la pandemia del coronavirus nos trajo diversas problemáticas a nuestra vida cotidiana. Una de ellas fue el incremento de la violencia intrafamiliar y en especial la ejercida en contra de la mujer. Este panorama ya estaba señalado para Aguascalientes incluso antes de la aparición del virus. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, a través del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, en 2007 y 2019, se ubicaron a 203.896 agresores de mujeres en 74 municipios del país. La cifra correspondía a la mitad de los victimarios que la institución había identificado en México. El primer lugar de este listado nacional se lo llevó Aguascalientes, que, de acuerdo con la CEGOP, tenía cerca de 15.105 agresores. La directora en México del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, Julia Escalante, advirtió que lo que tienen en común estos municipios es justo ese arraigo de la cultura conservadora, machista, y son lugares muy cerrados. Aguascalientes y Yucatán presumen tener bajos índices delictivos, pero pese a esto, vemos que no es lo mismo para las mujeres y las situaciones que padecen. Según las cifras consultadas el 25 de junio del 2020 en la plataforma del Banabim, Aguascalientes ocupa el 9º lugar a nivel nacional en cuanto a casos de violencia contra las mujeres, con un total de 22.497 reportes, de los cuales 18.507 de los agresores son hombres y 988 son mujeres. Además, indica que se han emitido 20 órdenes de protección. En los primeros 5 meses de este año, de acuerdo con el semáforo delictivo, Aguascalientes obtuvo 854 incidentes relacionados a la violencia familiar. Los primeros testigos de este nivel de violencia son las instituciones gubernamentales y los refugios de las organizaciones no gubernamentales, como lo es el de Mujer Contemporánea, ubicado en la ciudad capital. Mi nombre es Rosana de Escobar, soy directora de Mujer Contemporánea. Mujer Contemporánea es una asociación civil que está cumpliendo en este mes 25 años de labor ininterrumpida. Tenemos el único refugio para mujeres víctimas de violencia en el estado, primero que se fundó a nivel nacional. Y bueno, pues tenemos una trayectoria de trabajo pues muy amplia en lo que son los modelos de atención, tanto en refugio como en centro de atención externa. El lugar donde nos encontramos ahorita es el centro de atención externa. Aquí damos asesoría legal, terapia psicológica para niñas, niños y adolescentes, gestoría de trabajo social, y todos nuestros servicios son totalmente gratuitos. ¿Por qué no salen a denunciar? Pues porque simple y sencillamente tienen miedo. Si él las tiene ahí encerradas, ¿cómo salen? ¿Cómo piden ayuda? ¿No? Si cuando podían hacerlo no lo hacían, pues ahorita que sencillamente no pueden hacerlo, es mucho más difícil. La pandemia, la cuarentena nos hizo identificar estas personas, por ejemplo, que viven violencia, se intensifica la violencia, entonces las personas se pueden dar cuenta de que ya están viviendo un problema y de que no es factible seguir viviendo en esta situación, por eso se solicita ayuda. La situación del estrés, la ansiedad, la depresión, se ven incluso exacerbadas en las personas que ya tenían algún tipo de problema y se pueden dar cuenta de que necesitan el apoyo suficiente. El perfil, pues, es una mujer que llega con muy baja autoestima. La edad promedio es entre los 16 a los 35 o 45 años. Vienen totalmente lastimadas físicamente, y una característica es que pues vienen pero muy inseguras y con muchísimo miedo. Como resultado de esta situación, se derivan problemas de índole psicológica. A corto plazo, pues muchos factores psicológicos y también de salud.
Yo he estado observando mucho en el comportamiento de las pacientes que algunas ya traen enfermedades establecidas, algunas son crónicas y algunas son generadas por este tipo de violencia que llegan a vivir porque no hay autocuidado. ¿Por qué? Porque no las dejan salir, porque ir a un médico, pues no. Entonces, a corto plazo llegan a enfermarse. A largo plazo se crea una dependencia, porque no pueden vivir sin él, porque no se creen capaces de poder salir adelante, se olvidan de sí mismas. La peor violencia es la psicológica, es la que termina con la vida de las mujeres, ¿no? Porque cuántas mujeres no se quitan la vida porque simple y sencillamente piensan que no tienen una salida, que no hay un mañana para ellas, que sus hijos, y eso para mí es así durísimo, en el momento en que una mujer llega a pensar que sus hijos van a estar mejor sin ella que con ella, imagínate qué tremendo, qué soledad, qué desesperación, qué frustración, qué violencia ha vivido ella, ¿no? Porque esta violencia ya no nada más es correctiva, ya no pretenden corregir a una mujer porque no se ajusta a sus parámetros de masculinidad, sino pretenden destruir a una mujer cuando ésta quiere o no quiere acceder a lo que ellos quieren. Las especialistas coinciden en que el confinamiento ha complicado el hecho de que las mujeres puedan pedir ayuda como normalmente lo harían, y por ello, en muchas de las ocasiones, ellas tienen que escapar de sus agresores en la primera oportunidad que se les presente. Ahorita quienes han salido y quienes están ahorita con nosotros a pesar de la pandemia, pues lo han hecho así. Que salen al primer descuido, que le hablaron para ver los horarios o que a lo mejor posiblemente iba a haber algo o algún otro trabajito extra, es cuando ellas aprovechan y se vienen para acá. Aprovechan un momento que él no está. Y es cuando salen con este miedo que te digo, con esta angustia, salen sin nada o con sus hijos. Tal es el caso de una de las mujeres refugiadas en el Centro de Mujer Contemporánea, a quien llamaremos Esperanza por cuestiones de seguridad. Ella asegura que si no hubiera escapado de su hogar hace 2 meses, probablemente ya estaría muerta y sus hijos estarían desprotegidos. El papá de mi bebé me golpeaba y me amenazaba mucho de muerte. La última vez me iba a matar. Estaba buscando un machete y lo hacía con mi niña y con el bebé. Me le escapé. Recuerdo que la gente de por ahí no nos quería ayudar porque le tenían miedo a esta persona. Entonces recurrí con la justicia que estaba cerca y fui por mi bebé y gracias a Dios y ahí lo había dejado. Esta persona huyó porque esa última vez que huí de su casa estaba toda golpeada de la cara, de la cabeza, con un fierro me había rebanado toda mi pierna. La niña psicológicamente ya estaba mal, íbamos muy orinadas, ya estábamos 3 días encerradas y sin comer, la niña y yo. Entonces decidí irme, que yo aquí en el refugio llegué muy destrozada físicamente y mentalmente, estaba destrozada. Mi hija también. Nos han estado ayudando, nos protegen. Lo primero que nada es de que protegieron a mis hijos y me protegieron a mí. Y le doy gracias a Dios que ahorita me están dando la licencia de platicarles esto para decirles que a lo mejor yo ahorita estuviera muerta si yo no hubiera reaccionado al escaparme por la ventana, por la azotea y estuviera muerta y no les estuviera platicando. La Jornada Nacional de Sana Distancia inició el 23 de marzo y concluyó el 30 de mayo. Durante esos meses, el confinamiento originó el cierre de empresas, comercios, escuelas, oficinas y otros espacios, por lo que las familias tuvieron que permanecer dentro de sus hogares para resguardarse del contagio del coronavirus. Con ello, se dio un incremento en el número de casos de violencia familiar. Con base en las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a mayo de este año, se reportaron 854 casos de violencia contra la familia. Fue en marzo cuando se dio el pico más alto en este tipo de delitos, con un total de 223, cuando veníamos de 173 casos en febrero y 165 en enero. Para abril, la cifra fue a la baja, llegando a los 144, y en mayo hubo un ligero repunte con 150 casos de violencia. Durante marzo del 2019 se reportaron 209 casos,
mientras que en el 2018 fueron apenas 118. De acuerdo con el semáforo delictivo, en marzo del 2020, 8 de los 11 municipios que componen nuestra entidad fueron marcados con color rojo por este delito. Tales demarcaciones son Aguascalientes, Jesús María, Rincón de Romos, Pabellón de Arteaga, El Llano, San José de Gracia, Tepezalá y Asientos. El resto de los ayuntamientos tienen un color amarillo o verde. Un escenario similar ocurrió en el caso de los delitos en contra de la libertad y la seguridad sexual, que contemplan hechos como el abuso, acoso y hostigamiento sexual, violaciones simples y equiparadas, casos de incesto y otros delitos relacionados. En enero de este año se registraron 63 incidentes, en febrero aumentaron a 79 y en marzo llegaron a los 81. Para abril, la cifra de esta falta bajó a los 47 reportes, mientras que en mayo fueron 40. El total de delitos contra la libertad y la seguridad sexual en el mes de marzo del 2019 fueron de 75, mientras que en 2018 fueron 61. El semáforo delictivo arroja que Aguascalientes, Tepezalá y San Francisco de los Romo fueron un punto de las violaciones que se reportaron en marzo de este año. De Escobar señaló que el refugio vivió esta misma situación durante marzo, ya que notaron un incremento en el número de familias que recurrieron a su ayuda, llegando incluso a una saturación en sus espacios. Yo pienso que realmente la situación para la entrada al refugio se va a venir ahorita, en esta temporada, en donde ya pueden empezar a salir y donde ya pueden llegar a pedir ayuda. Es importante mencionar que los niños y niñas no quedan exentos en sufrir las consecuencias de este maltrato hacia un miembro de su familia. Las consecuencias a nivel psicológico pueden depender del nivel de atención que les sea brindado y los propios padres o tutores tendrán un papel importante. Niñas y niños, aunque no sean violentados directamente por el padre, son violentados indirectamente al estar viviendo esa violencia. Ellos están creciendo con esa violencia, por lo tanto la están naturalizando. Por consiguiente, el día de mañana que consigan una pareja van a hacer exactamente lo mismo que hacía su papá y su mamá. Si en mi casa hay mucha violencia, pues claro que esto va a tener un impacto, ¿no? Imagínate en los zapatos de un pequeño en donde papá es violento y entonces de repente resulta que tengo que tener a papá las 24 horas del día y los 7 días de la semana en casa. El recuerdo que ese niño llevará del tiempo de confinamiento, pues va a ser un recuerdo muy fuerte. Todos aquellos impactos psicológicos que se pudieran presentar venían ya dados por alguna línea, por algún precedente, es decir, por ejemplo, familias en donde había violencia, pues habrá más violencia, familias en donde había alguien con depresión, pues esta persona tendrá más depresión. Dentro de todo estas características que presenta el confinamiento, como padres debemos de darnos un espacio, un tiempo, un lugar, un horario. En la medida en que como papás mantengamos la calma y la tranquilidad, la vamos a poder dar a nuestros hijos, que era lo que te decía. Tal vez si mi hijo presentaba problemas de conducta antes del confinamiento y yo no sabía cómo manejarlo, pues es muy poco probable que ahora que estás en confinamiento y lo tienes 24/7, sepas hacerlo. Entonces, el mensaje sería, busca ayuda. Si sientes que no puedes, busca ayuda. Me dice la psicóloga de mi hija, ya la niña habla de esta persona, pero ya no llora, ya no se le ve el miedo. Entonces eso a mí me da mucho gusto, porque lo estamos superando. Yo les aconsejo que busquen ayuda y más que nada por ustedes, porque si ustedes están bien, sus hijos van a estar bien. Si ustedes no están bien, si ustedes están muertas, sus hijos van a estar perdidos. No hay como los hijos estén con las madres. Ninguna mujer debe de sufrir violencia, o sea, la violencia nunca la debemos de naturalizar. No es natural que le peguen a una, no es natural. Lo natural es hablar, lo natural es tratar de llegar a un acuerdo a través de la palabra, no a través de los golpes. Si alguien te pega, no te quiere, no te respeta. Si alguien te humilla, si alguien te sobaja, no te quiere. O sea, porque esas no son formas de querer. Hoy siento que sí me quieren y que sí me creen. Cuando yo creía que no me creía ni mi propia familia.
por no meterse en problemas con esta persona. No creerían creerme y ellos sí creyeron. Me siento muy a gusto, mis hijos también. Durante la pandemia del COVID-19, se han implementado medidas de distanciamiento social en muchos países para recortar la cadena de transmisión viral y retrasar la propagación de la infección. Muchas medidas van desde la cuarentena obligatoria hasta el aislamiento voluntario, y eso nos ha costado el tener un riesgo constante al daño de nuestra salud mental y emocional. Áreas de interacción como restaurantes, bares, cines, instalaciones deportivas y diversos centros culturales tuvieron que cerrar sus puertas y todos tuvimos que quedarnos en casa por semanas e incluso meses. Bajo el contexto de la pandemia actual, expertos han señalado que, de acuerdo con la experiencia documentada, se reconoce que durante las epidemias se pueden presentar diversas manifestaciones psicológicas y psicosociales en los individuos como la ansiedad, tensión, inseguridad, miedo, sentimientos de abandono y vulnerabilidad, así como otros comportamientos como el incremento en el consumo de alcohol, de tabaco y otras sustancias psicoactivas, una vigilancia obsesiva de los síntomas de la enfermedad, enojo, irritabilidad e indignación, además de miedo a nuevas pandemias, duelos, estrés agudo, crisis emocionales y de pánico. Todo ello puede derivar en una carga emocional fuerte para quienes no habían lidiado antes con alguno de estos problemas y aún más para aquellos que ya estaban dentro de un contexto inestable de manera psicológica antes del inicio de la pandemia. Sin embargo, como hemos reiterado, existen los espacios a los que podemos recurrir para atender este tipo de situaciones. Bueno, los humanos, como también supongo que tú sabrás, somos una especie muy sociable, muy social. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que, digamos, la expresión normal de nuestra conducta y de nuestras interacciones, somos una especie que busca siempre estar en un grupo y estar interactuando con otros miembros de nuestra especie. Aunque esto pudiera parecer tal vez algo nada más, pues digamos, de cómo nos gusta hacer las cosas a los humanos, se tiene muchísima investigación que demuestra que esta variable de poder tener interacción con otros miembros de nuestra especie está directamente relacionado con el bienestar psicológico. Hay un montón de estudios donde se ha demostrado que el aislamiento social inmediatamente impacta y empieza a generar trastornos, pero que también se tiene muy documentado que este tipo de aislamientos en solitario generan muchos problemas en términos justamente de salud mental y de bienestar psicológico. Entonces, es un hecho incontrovertible que hay una relación ahí directa. En ese sentido, tal vez ya aterrizándolo más al problema y a la situación que estamos experimentando actualmente, ahí tal vez sería importante mencionar que si bien pues la pandemia y esta circunstancia de contingencia sanitaria nos ha obligado, algunos en mayor medida que otros, a vernos, pues digamos, aislados socialmente en nuestras casas, por ejemplo, es muy importante mencionar que, por ejemplo, mientras haya tal vez un miembro de la familia o miembros de la familia y se pueda tener esta interacción con ellos, pues eso ayudará a que tal vez estos efectos negativos sean menores. Actualmente, dado el encierro, dado que hemos estado cambiando nuestras formas de relacionarnos o nuestra dinámica que anteriormente teníamos, podemos estar pasando por situaciones emocionales que pueden ir cambiando, ¿no? Y habrá algunas que son transitorias, ¿sí? O sea, que pasan, y bueno, ya está. Pero hay otras situaciones emocionales o psicológicas que a lo mejor pasa una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4, y a lo mejor llevo 4 semanas en la cama sin levantarme. Entonces, ahí hay un foquito de decir, algo estoy haciendo que me está manteniendo en la cama, y entonces ahí necesito a lo mejor cierta atención psicológica profesional. Y es cierto, o sea, yo me he topado con personas que la están pasando muy mal, o sea, se sienten muy mal, que ya no pueden más, lo que están haciendo les está llevando a empeorar su situación, etc. Y a veces la idea de acudir con un psicólogo es como, es que yo no estoy loco, ¿a qué voy? ¿No?
A veces es muy complicado quitar estigmas, ¿no? Es todo un proceso social, me parece. Lo ideal siempre va a ser que pues un profesional especializado sea quien haga este diagnóstico, esta detección. Obviamente hay ciertos indicios que cualquier persona, aunque no tenga un entrenamiento, puede pues tal vez notar como sugerencia o como motivo de sospecha de que tal vez haya por ahí algún problema. En este sentido, pues a lo mejor en términos de estos aspectos más generales, más sencillos, pues nos podemos enfocar, por ejemplo, en ver a la persona tal vez todo el tiempo cabizbaja, con un estado de ánimo tal vez no positivo, que exprese, digamos, que tiene pues malestares o problemas, o en su defecto también otro síntoma muy común y que es sencillo de detectar, que las personas, por ejemplo, se distancien y se empiecen a aislar, todo lo que consideraríamos hasta cierto punto que va en contra de un funcionamiento, pues digamos, normal de la persona en su grupo, en su sociedad, pueden ser indicios. Insisto, eso no quiere decir automáticamente que porque veamos, por ejemplo, una persona que tal vez es retraída y que es tal vez muy privada, pues ya automáticamente tiene un trastorno, ¿verdad? Afortunadamente, a diferencia tal vez, por ejemplo, de un tratamiento médico grave, donde a lo mejor se necesita un quirófano y tiene que estar la persona ahí presente, en una amplia gama de trastornos psicológicos, por ejemplo, se puede dar terapia a través de algún medio de comunicación a distancia. Entonces, en ese sentido, pues hay maneras de atender estos problemas aún manteniendo a la gente en aislamiento. Claro que hay diferencia al trabajar con niños, al trabajar con adolescentes, con adultos mayores. Definitivamente, porque estamos pasando por circunstancias muy distintas, ¿no? Muy distintas en términos que un niño chiquito a lo mejor no tiene las mismas dificultades que tiene un adulto mayor, o un adulto mayor no tiene ni atraviesa por las mismas circunstancias de un adulto, o de un joven, o de un adolescente, ¿no? O sea, sí son procesos distintos en términos de edad. Por desgracia, no todos los individuos son conscientes de los beneficios del cuidado de la salud mental y eso ha desencadenado decisiones fatales como el suicidio. En 2018, la Organización Mundial de la Salud indicó que cerca de 800,000 personas se suicidan al año. La reducción de muertes por esta causa se encuentra contemplada en la meta 3.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que busca reducir en 2030 un tercio de la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante su prevención y tratamiento, además de promover la salud mental y el bienestar. En México, las estadísticas de mortalidad del 2017 indican que, del total de fallecimientos, 6,494 fueron por lesiones autoinfligidas, lo que constituye el 0.9% del total. Las entidades federativas que presentaron las tasas más altas de suicidios fueron Chihuahua, con un 10.7%, Aguascalientes, con un 10.1%, y Sonora, con un 9.1%. Aguascalientes no ha bajado de los 100 suicidios desde el año 2012, cuando se reportaron 116 en todo el año. En 2013, la cifra tuvo una ligera disminución, llegando a los 114 y a los 111 en el año siguiente. Sin embargo, en el 2015 se notó un repunte de suicidios, sumando 125 en el año. En 2016, el número volvió a aumentar para llegar a los 127. Ya en 2017, se alcanzaron los 144 suicidios, de acuerdo con los números de la Fiscalía General del Estado, aunque la Secretaría de Salud Estatal contabilizó en su momento 151 casos de suicidio. La misma diferencia entre las dependencias se notó en 2018, ya que la FGE reportó entonces 142 suicidios, mientras que la Secretaría de Salud señaló 143. En el año pasado, Aguascalientes ya había alcanzado los 173 suicidios, según la Fiscalía. El mes con el mayor número de suicidios fue diciembre, con 20. Hasta mayo de este 2020 se han registrado 72 suicidios, siendo enero el mes con más casos de este tipo, con 20. Le sigue mayo con 18, abril con 15, marzo con 10 y febrero con 9. Con la información proporcionada por la Fiscalía Estatal, en los suicidios comprendidos de enero a abril, 51 hombres decidieron quitarse la vida, mientras que el resto de las defunciones, es decir, 3, correspondieron a mujeres. 49 de las 53 víctimas recurrieron a algún mecanismo de ahorcamiento. Otras 4 utilizaron un arma de fuego. Y una más decidió intoxicarse para lograr su cometido.
El encierro y la cuarentena, pues sí, como que hubo momentos en el que sí se fue muy frustrante, la verdad. Sobre todo, yo creo que ansiedad, estrés, la depresión y alucinaciones. Hubo una vez en que sí, de plano ya terminé muy mal, muy, muy mal. Al principio era como hacer una rutina, pero cuando la rutina se fue acabando o cuando había ciertas situaciones, por ejemplo, soy una persona muy disociativa y la disociación pues, me pone muy mal. Y el estrés y el estar encerrado sí es así como que, no tanto el encierro, sino la sensación de que, ay, creo que alguien la está pasando peor que yo y yo también la estoy pasando mal y es todo esto lo que te empieza a generar eso. Y crecer en un lugar donde la salud mental es un tabú, pues todavía te hace ser más reprimido, te hace ser más cerrado y te hace ver como que los psicólogos son malos. Y entonces era como evitar el tema, como evitar todas estas cuestiones, estos conflictos que se iban acumulando. Te dicen que lo afrontes, ¿no? Te guardas silencio, te da miedo porque te avergüenzas de ti mismo y pues decides ignorarlo, ¿no? Pero conforme vas creciendo, como que sabes que algo está mal, ¿no? Pues llegó un punto en el que se me hizo bastante insoportable. Ya era una cuestión de la que ya era, para mí, ya no le iba a seguir, la verdad ya no aguantaba y dije, ¿sabes qué? O me voy o me ayudo. Y fue cuando yo decidí buscar ayuda. A pesar de estas cifras, actualmente no se puede asegurar que alguno de estos fallecimientos estuvo relacionado con la pandemia del coronavirus. Para determinar ese factor, se tendría que realizar un estudio específico y analizar el entorno en el que vivía cada una de las víctimas. La literatura internacional sí ha referido un incremento en el número de intentos y de muertes por suicidio. Aquí en Aguascalientes estamos todavía en análisis, no estamos seguros de cuántos suicidios pudieran estar relacionados específicamente con la pandemia del coronavirus o con la cuarentena. Apenas estamos trabajando en este tipo de análisis para poder hacer relación. Pero, por ejemplo, en otros lugares de México, del mismo México, sí se ha visto muy clara la relación entre el contagio del coronavirus, la cuarentena, con el suicidio. Aquí no tenemos todavía esa claridad para poderlo identificar. Estos casos que yo te estoy mencionando son situaciones, por ejemplo, de una persona que se arrojó de un hospital porque se le dieron la información de que tenía coronavirus, se arroja de un tercer piso, etcétera. Y bueno, está muy relacionado ahí la pandemia, pero nuestros suicidios no están tan relacionados así, sino que se requiere hacer una investigación con los familiares para ver si hubo alguna relación con el coronavirus. Ejercitar la paciencia, la apertura a escuchar al otro, y no solo escuchar, porque también está la parte de comunicar, o sea, de yo decir, ¿no? Creo que también es una parte muy importante poder expresarlo, o sea, poder decir, yo me siento de tal o cual manera, he pensado en morirme, ¿no? Háblalo, dilo, ¿no? Eso es como parte de una invitación. Y también es comprensible que no es tan fácil a veces escuchar el de otra persona que se ama, me quiero morir o me siento mal. No solo afecta a la persona que se ha suicidado, sino que afecta a familiares, amigos, conocidos de quien lo ha perpetuado. ¿Qué factores se han visto involucrados? De cierta manera puedo hablarte de factores psicológicos o desde esta mirada desde la psicología. Y podemos encontrar varios, entre ellos podemos encontrar factores familiares, factores personales, factores que tienen que ver con el acceso a los medios letales, ¿no? En factores familiares nos encontramos a veces una carencia de calidez en el hogar, pobre comunicación entre padres e hijos o relaciones familiares problemáticas. Con factores personales podemos encontrarnos algunos aspectos como de baja autoestima, un sentimiento de ser incompetente, de no sentirme capaz, factores de estrés prolongado, ¿no? O algún antecedente o de exposición a un acto suicida. A veces no por tener depresión significa que luego a veces asociamos, y digo asociamos como sociedad, que quien se suicidó, quien cometió el acto suicida, estaba enfermo mentalmente o estaba loco. O sea, puede haber factores que están vinculados: depresión, ansiedad, una baja autoestima, consumo de sustancias, ¿no? La mayoría de las sustancias, a final de cuentas, van dañando poco a poco tu sistema nervioso central, el cual va a llegar un momento donde no esté apropiado para afrontar ciertas circunstancias o situaciones
va a llegar a un nivel en el que ya deterioraste ciertas funciones, ciertas relaciones que lo alimentaban y ahora va a ser más propenso a caer en una situación la cual te pueda llevar a una ideación o intento. Como lo venimos mencionando, una depresión, una ansiedad en la que en algún momento yo considere que mi única salida pueda ser la ideación o el intento suicida. Un MCAP es la Unidad de Especialidades Médicas y Centro de Atención Primaria en Adicciones. A pesar del llamado a quedarnos en casa durante el confinamiento, la realidad es que los narcomenudistas no detuvieron su actividad, en comparación con decenas de giros que se vieron orillados a cerrar sus puertas. En este año se vio un incremento en este tipo de incidentes en comparación con los últimos 2 años. De enero a mayo del 2020 se reportaron 1.360 casos relacionados al narcomenudeo, y fue a principios de año cuando se llegó al pico más alto, con 336 casos. En febrero, la cifra pasó a 332 y luego a 314 en marzo. Para abril, el número descendió a 144 y en mayo volvió a un repunte para llegar a los 244 reportes. Tanto turno de la mañana como de la tarde, juntándolo a los dos, yo creo que estamos viendo de 15 a 20, 25 pacientes por día. Entonces, ahorita en realidad es que ha aumentado mucho el consumo de sustancias y la búsqueda de atención sobre todo, ¿sí? Por lo mismo que te comento, como la sustancia tiende a tener más consecuencias, las personas tienden a buscar más la ayuda inmediata. Antes también era muy común que vinieran los usuarios acompañados de un familiar que era prácticamente el que se quejaba, no el usuario. Y ahorita ya encontramos que el usuario es el interesado en venir a buscar la atención. Buscar un terapeuta es a veces como buscar un par de zapatos, ¿no? Es poder buscar aquellos con los que sientas que orma, que hay como cierta conexión, como que te agrada y que te pueda permitir caminar, ¿no? Entonces, aunque a veces me topo con un terapeuta, puedo a lo mejor buscar otro terapeuta con el que me encuentre caminando hacia donde quiero caminar. Con el desconfinamiento o la reanudación de las actividades económicas en la entidad, los especialistas temen por un incremento en el consumo de sustancias dañinas entre la población a corto plazo, así como en los casos de coronavirus. Es todo un trabajo, lo que se hace terapéuticamente, en la cual vamos ubicando al usuario precisamente a que sepa que lo más importante que tiene es su vida, a que existen nuevas estrategias, nuevas formas de tenerla, de realizarla, y que esto puede ser evitado, y que incluso todo ese malestar, que al final de cuentas para él es incómodo, es una mochila muy pesada la que viene cargando, pues tiene solución y puede llegar a aligerarse. Sí, evidentemente esta pandemia nos va a traer, yo creo que sí nos va a traer un aumento, y no precisamente ahorita. Yo creo que cuando empiecen a acercarse los famosos semáforos a otra vez tener esa posibilidad de hacer nuestra vida que estábamos haciendo antes, yo creo que sí nos va a empezar a activar el aumento de consumo de sustancias, porque otra vez va a existir la libertad, e incluso, o sea, va a traer no solamente consecuencias a nivel de tratamiento de adicciones, va a traer consecuencias a nivel de tratamiento de terapia familiar, de terapia para niños, de terapia para familias, precisamente de otros padecimientos, ansiedad, depresión, infinidad de trastornos. En los chicos igual, no se diga. Entonces, yo creo que sí tenemos que estar preparados, porque sí va a venir una situación que no va a ser muy favorable. Precisamente el paciente de adicciones es una persona que no va a estar tan apegada a las características que ahorita se solicitan de autocuidado, de no acercarte. Imagínate, ¿no? O sea, gente que a lo mejor ya dura hasta 2, 3 días en la activa, se comparten el cigarro, se comparten la botella, se comparten pues el foco, como ellos lo llaman, donde tú sabes que ahorita por las situaciones pues no es conveniente. Si yo soy consciente y responsable y hago todas las conductas necesarias para no contagiarme del coronavirus, estoy protegiendo a los de mi alrededor. Desafortunadamente la gente no piensa en el otro, piensa en sí mismo, piensa en que no se va a contagiar, pero puede ser portador del virus y puede contagiar a otras personas que sí puede ser vulnerable al virus. Entonces ahí es donde está la responsabilidad de cada uno.
pensar en que yo me estoy protegiendo y pensar en que tengo que proteger a los otros. Esa es la nueva normalidad, el autocuidado y el cuidado al otro. Con todas estas proyecciones, los especialistas reiteraron que lo más importante para prevenir un daño significativo en la salud mental durante el resto de la duración de la pandemia del coronavirus es el saber pedir ayuda cuando lo creamos necesario. Los psicólogos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, del Instituto de Servicios de Salud y otras dependencias ofrecen sus conocimientos para revertir en la mayor medida posible el impacto psicológico que aún se avecina. Pues más bien que lo vean como que son situaciones necesarias para contener esta condición, pues digamos, de posible pandemia, que son muy peligrosas, y que, pues al contrario, más bien, si esto les genera estos malestares o estas incomodidades que pudieran terminarse reflejando en un trastorno, pues más bien que tengan esta apertura de saber que existimos profesionales que los podemos ayudar y que estamos en toda la disposición de poderlos ayudar. En este sentido, yo estoy convencido de que pues, las distintas autoridades van a promover las condiciones para que esta ayuda siga llegando. Yo he visto tanto, pues digamos, lo que me he enterado de pues estas conexiones que tenemos con el ICEA, como por ejemplo incluso dentro de la misma universidad. Ha quedado muy claro que las autoridades de todos los niveles están buscando apoyar a la población y esto estoy seguro que seguirá siendo así. Definitivamente va a ser un impacto fuerte, implica cambios, implica saber afrontar el coronavirus incluso, ¿no? Saber decidir si nos unimos a su miedo o aprendemos a afrontarlo, porque finalmente llegó para quedarse. No es que de repente en un mes vaya a desaparecer y por esa razón podemos salir. El motivo por el cual podremos salir es que la incidencia será menos alta. Pero bueno, tendremos que aprender finalmente a vivir hasta con estos cambios. Y algunas recomendaciones en estos tiempos de contingencia es primero hacer una pausa cuando sintamos que nuestras emociones son muy intensas, respirar, tratar de mantener una rutina saludable, pedir ayuda si la necesito, si siento que la necesito, hay que buscar una ayuda, ser amable consigo mismo y con los demás, es una invitación, y aprender a conectarme con las otras personas.